Hoy te vengo a contar la triste historia de una adolescente que durante 2 años y medio permaneció oculta. Descubrirás cómo el odio y el poder y las divisiones afectan demasiado a las personas de formas inimaginables. Lo que ella vivió ahí dentro y las reflexiones que hizo las conocerás el día de hoy. Hoy veremos la historia del diario de Ana Frank. Antes de comenzar este video, quiero agradecerte muchísimo por permanecer conmigo, por ver cada uno de los videos, por comentar, por compartir, por darle like. De verdad ayudas mucho a este canal. Ojalá que este 2026 para ti sea maravilloso, lleno de bendiciones y alegrías. De verdad, espero seguir contándote historias y que no olvides de compartir, suscribirte y darle like a este video. Ayudas muchísimo a este canal. En su diario, Ana escribió el 7 de marzo de 1944 lo siguiente: entonces no pienso en toda la desgracia, sino que pienso en todas las cosas bellas que aún quedan. Y ahí también está la diferencia entre mi mamá y yo. ¿Quién es Ana Frank? ¿Por qué, pues, de ser alemana pasó a ser apátrida? ¿Por qué luego se fue a vivir a Países Bajos o conocido como Holanda? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con esta chica y toda su familia? Ana nació el 12 de junio de 1929 en Alemania. Era de una familia de origen judío y era la cuarta integrante de esta familia Frank. Su mamá se llama Edith y su papá se llama Otto y su hermana se llamaba Margot. Esta familia vivía en medio de católicos, cristianos, protestantes y también judíos. No eran judíos que practicaban pues todo lo que la religión dice muy formales, sino eran más progresistas, por lo que tenían ideas un poquito más abiertas, ¿no? Entonces la familia de Ana vivía en este país, en Alemania. Su papá era empresario, que por cierto su padre había trabajado, había sido parte de la milicia durante la Primera Guerra Mundial a favor de Alemania. Entonces, pero después se dedica a los negocios. Ellos eran de una familia acomodada, no podemos decir que era una familia rica, pero tenían recursos suficientes y lo veremos más adelante cuando va relatando Ana qué está pasando con ellos. Ellos son víctimas de políticas antisemitas donde atacaban a los de origen judío. Básicamente les quitan todos los derechos humanos, todo les quitan. Y para protección de la familia de Ana, el padre decide mandarlos a Países Bajos, salirse de Alemania, porque este nuevo régimen empieza, pues como les dije, a quitarles derechos y dice, bueno, para proteger a mi familia, pues nos vamos de aquí. Y empezó a montar una empresa en Países Bajos y cuando ya consideró que era el tiempo pues adecuado, manda a su familia a vivir para allá. Para 1933 toda la familia se muda y básicamente empiezan a tener una vida pues muy tranquila, pues cómoda. Sin embargo, las noticias y todo lo que pasaba en Alemania a ellos les llegaba, porque pues la verdad es que los países sí están muy cercanos y no son tan grandes. Entonces, todo lo que pasaba en Alemania de alguna manera pues les llegaba ahí las noticias por lo que ellos se vuelven pues bastante preocupados por lo que pasaba. Una de las cosas que le sucede a la familia Frank es quedarse sin nacionalidad. La mayor parte de las personas tenemos una nacionalidad, ya sea porque nacimos en un país en específico o porque nuestros padres son de otro país. Por ejemplo, los mexicanos. Hubo un decreto donde mandan que todas las personas que eran judías no se les consideraba alemanes. Por lo tanto, Ana y toda su familia pierde su nacionalidad. Esto es algo bastante duro porque creo que pierdes un poco de tu identidad, de dónde eres parte. Entonces, Ana sufre uno de estos grandes golpes antes que empiece a escribir su diario. Y te lo quería contar para que tengas un poco el contexto de todo lo que sufrían y toda la incertidumbre que vivían alrededor de esta Segunda Guerra Mundial. Que de hecho, estas decisiones fueron antes, ¿no? Pero antes que inicie la guerra, pero cómo fueron aumentando conforme pasó el tiempo. Muchos de los judíos huyen a otras partes de Europa sin imaginarse que esto se extendería hasta donde llegaron. Empezaron a ocurrir, por ejemplo, eventos que
pues sí los alertaban, pero consideraban que era pues algo pues aislado. Por ejemplo, la noche de los cristales rotos, que fue una noche terrible, que te la relatamos en el video de la Gestapo que tenemos en el canal, te invitamos a verlo, de verdad es que es muy crudo y muy cruel lo que pasa en ese momento. También empiezan a haber incendios en las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Son templos o iglesias, bueno, vamos a asimilarlo así como una comparativa, de los judíos, donde pues básicamente ellos van a orar y pues van y tienen sus rituales como parte de su religión. Entonces, imagínense lo que significa que quemen algo en tan sagrado para ti como es parte de tu religión. Entonces, yo creo que me sentiría muy mal si quemaran alguna catedral, alguna iglesia católica, porque bueno, es la religión que yo profeso y me sentiría muy mal. Yo creo que para ellos habrá sido bastante triste leer estas noticias, bueno, leerlas porque el periódico era lo que había, abundaba, y escucharlas en la radio porque era parte de las formas de comunicación que existía en ese momento. Sin embargo, la familia Frank se mantenía pues bastante optimista porque decían, bueno, no va a pasar nada. Para 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y empiezan a generar muchísima incertidumbre en ellos. Si bien es cierto, Países Bajos se mantenía neutral, empezaron a presionar muchísimo a los Países Bajos. Para 1940, la reina Guillermina huye a Londres dejando pues el país solo y pues básicamente es apoderado por los alemanes. Por lo tanto, las leyes antisemitas empiezan a aplicarse a este país y Otto muy inteligentemente empieza a pensar qué puedo hacer para proteger a mi familia. ¿Cómo la puedo proteger? Entonces él tenía una empresa y en esta empresa era como varias secciones, ¿no? Donde de frente había como las oficinas y todo lo demás, pero atrás había anexos donde él decide esconder a su familia. Ellos eran 4, como ya lo platicamos, entonces empieza a pensar cómo hacer para esconderse. Algo que ellos pensaron que iba a ser un escondite, pues así, muy breve, de una semana o 2, pero se fue convirtiendo en su casa durante 2 años y medio. Y esto, el 12 de junio de 1942, es el cumpleaños número 13 de Ana y uno de los regalos que le hacen es un cuaderno o un diario y su primera página es escrita el 14 de junio de 1942, que es el domingo, y dice así: a ti, mi diario, te vi en primer lugar y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de rosas silvestres. Era un cuaderno de cuadros rojos y blancos que ella le había enseñado a su padre un poco antes de su cumpleaños. Y te daré. Este diario está escrito en neerlandés, pocas veces utiliza palabras en alemán o en inglés. Cuando le regalan este diario, la familia aún no estaba pues escondida, tenían una vida normal, y digo normal porque habían muchísimas restricciones que Ana nos va contando. Y Ana nombra a este diario como Kitty, supuestamente haciendo referencia a uno de los personajes de unas novelas que ella había leído, y un personaje se llamaba así. Pero entonces todo el diario se refiere como que le escribe cartas a esta amiga llamada Kitty, pero Kitty es el diario. Entonces siempre es como, querida Kitty, y te vengo a contar y te vengo a decir, como una plática entre dos chicas, ¿no? Están platicando, pero Kitty no es más que el diario como tal. En su diario, Ana empieza a relatar que recibieron una llamada muy particular de parte de la SS. La SS era la policía, pues básicamente la que te estaba vigilando y te mandaba a estos campos de trabajo donde pues desafortunadamente muchos judíos fueron desvividos. Ellos tenían idea de lo que más o menos pasaba porque lo escuchaban en la radio de otras estaciones, como por ejemplo la de Londres. Entonces sabían un poquito de lo que pasaba ahí, entonces se morían de miedo de lo que pudiese ocurrir. Cuando reciben la llamada piensan que esta llamada es para el padre, para Otto, para que él se presente ahí, pero no era para Otto, era para Margot, que todavía tenía 16 años en ese momento. Entonces el padre toma la decisión de irse a esconder sí o sí. ¿Por qué? Porque evidentemente esta llamada era para que el día siguiente se presente. Entonces le dice a sus hijas y a su esposa, agarren todo lo que puedan, póngaselo encima y vámonos de aquí. Ana relata en este diario
que se lleva puesto 3 calzones, una falda, un abrigo de verano, se pone chaquetas encima, todo lo que pudiese cargar sin verse pues muy llamativa, ya que uno de los datos que Ana nos da es que a los judíos le quitan la posibilidad de tener automóvil, o sea, cero. No podía subirse al transporte público, para nada. Tampoco podía irse a comprar a cualquier hora. Los judíos solamente podían comprar de 3 a 5 de la tarde y solo en tiendas judías. Además de solamente ir caminando. Imagínense lo difícil que era para Ana. De hecho, hay un relato en el diario donde dice que tiene que ir al dentista y camina muchísimo para ir en el sol, en el calor. Imagínense, junio, julio, el calor. A lo mejor y no es como, por ejemplo, pues aquí tenemos el calor aquí en Mérida, que es un calor sofocante, pero al final es calor y con la ropa que tenían, pues se vuelve un poquito más complicado para ellos, ¿no? Tener que recorrer tantas distancias para eso. Otro de los derechos que le quitan a los judíos es la de andar libremente. Entonces, pues ellos tenían que salir durante el día y además caminando muy discretamente porque no podían ir con pues valijas o equipaje o maletas porque pues estaban dando a entender que estaban huyendo y ellos no podían huir. Los judíos estaban registrados perfectamente quién era, dónde vivían, cuántos estaban en la familia. O sea, los tenían muy vigilados y poco a poco los iban mandando a estos campos de trabajo. Entonces, pues la familia estaba muy asustada porque sabía lo que les esperaba y por eso huyen tan apresuradamente con lo poco que ellos pudiesen tener encima. Tampoco en este diario Ana nos va relatando muchísimas cosas de los que le quitan en las pocas semanas que tiene el diario. Por ejemplo, que ellos no pueden salir en las noches. Si tienes algún balcón, alguna ventana, no puedes acechar. O sea, literal, no puedes salir a la puerta de tu casa después de 7, 8 de la noche. No podías andar por las calles, tampoco podías comprar en cualquier lugar. Tenían prohibida la visita a teatros y cines. O sea, imagínense, no podían ir a ningún lugar de entretenimiento, no podían tomar el transporte público, tenían muchísimas restricciones. Era una vida muy difícil, además de todo lo que escuchaban de los campos de trabajo que los podían mandar. Entonces tenían muchísimo miedo y Ana nos va contando todas estas cosas que fueron muy difíciles para ella. Ella, cuando llegan a Países Bajos, empieza a ir a una escuela Montessori y su hermana va a una escuela, como una secundaria, póngala así. Pero cuando acaban estas escuelas, como que sus años escolares, las mandan a un liceo, que es un liceo donde solamente iban judíos, aislados de todos los demás. Ella estaba acostumbrada a convivir con otras personas, por ejemplo, católicos, protestantes, no le causaba ningún conflicto porque sus vecinos o amigos eran también de estas religiones. Sin embargo, ella muy triste empieza a contar en el diario que tiene que ir al liceo y que de hecho hay foto de ella ahí y también de Margot. Entonces muy triste para los judíos tener que pues vivir pues aislados, como que ya saben, como si fueran algo muy malo. Entonces los aíslan demasiado, haciéndoles sentir que pues no cabían ahí. Muchos de los judíos intentaron huir. De hecho, Ana empieza a contar en su diario que 2 de sus hermanos de su madre, de Edith, huyen hacia Estados Unidos y pues cuenta lo triste que fue para la familia este desprendimiento. También cuenta mucho sobre su abuelita que en 1942 deja este mundo y pues no ve lo que ocurre con todas estas situaciones. También Ana empieza a contar lo difícil que es para la empresa mantenerse porque pues son judíos al final del día, pero también relata de personas que los quieren y los apoyan, que no son judíos, que tienen otras religiones y que pues no eran atacados y que podían ayudar a la familia Frank. Estas personas ellos llegan como les conté, llegan al escondite para mediados de julio, se esconden ahí y la segunda semana que ellos ya se encuentran instalados, llega otra familia que se llamará los Van Pels, que era el padre, la madre y el hijo llamado Peter. En este diario ella lo nombra como la señora Van Pels, el señor Van Pels y el hijo Peter. Y todos estos personajes tienen su propio protagonismo en la historia del diario de Ana. Ana va contando cosas que van pasando en ese lugar. Por ejemplo, cómo se lleva con su hermana, que de hecho no se lleva con ella,
piensa que, bueno, la mamá, pues Ana dice que las compara mucho y siempre es como que si fueras como Margot, si fueras como tu hermana, y siente pues esta como que animaversión con su mamá, como esta parte de adolescente donde no se siente identificada con su madre, ya que su madre era pues muy judía, de que creía en muchas cosas de la religión y Ana no. Entonces había estos choques entre mamá e hija, creo que son muy normales, pero sobre todo en la adolescencia. Y hay hijos que somos más rebeldes, como por ejemplo Ana. Me siento como un poco como Ana, identificada de no seguir las reglas tal cual como te lo dicen, de que esto es así, tienes que cumplirlo sin cuestionar. Margot era un poco más noble. También Margot tenía su diario, que por cierto es un dato interesante, pero desafortunadamente nunca se encontró el diario de Margot, pero ella también tenía uno donde escribía lo que pasaba, lo que sentía, porque en el diario de Ana hay un momento donde ella escribe, donde estaba con Margot en la habitación y Margot tenía su diario y ella me dijo que si podía leer mi diario y le dije que sí, siempre y cuando ella me dé el suyo. Entonces también Margot estuvo escribiendo ahí, pero pues no podemos saber lo que esta chica dijo. Lo que sí podemos saber es que las hermanas al principio no se llevaron para nada bien y luego, pues sí, hubo este acercamiento, hubo estas pláticas, pero pues fue muchos meses encerrados. Imagínense estar encerrados en lugares donde, o sea, literal, no puedes hacer durante el día, no podían hacer ningún tipo de ruido determinados, tenían como horarios. A determinada hora podían abrir los grifos del agua, o sea, no podían ni siquiera ir al baño a determinadas horas porque los podían escuchar los vecinos o las personas de al lado, que había al lado una mueblería, entonces no podían utilizar ciertas cosas a determinados momentos, o no es como que estén escondidos y que nadie sepa que estamos aquí, no, o sea, realmente era horarios estrictos, muy poquito a veces no podían hablar durante el día, más que nada ellos tenían que hacer pues pláticas así de que vamos a hablar bajito, vamos a conversar aquí en corto, no podemos hacer ruido, no podemos usar el agua, si vamos a comer todos en la mesa, pues sí, pero hablar de lo pues bajo, no podemos hacer muchas cosas. Y los 7 integrantes de este anexo, que le vamos a llamar así, pues estaban conviviendo pues en este lugar escondidos. Pues sí, y entonces Ana empieza a relatar quiénes son estas personas, cómo son, va relatando todas las cosas que pasan ahí dentro y ella se siente identificada, casi todo el cuaderno habla de su padre y que como él la hace sentir querida, la hace sentir amada, la hace sentir protegida, a diferencia de su madre, que la veía como algo que ella jamás va a querer en ser como ella, aunque posteriormente Ana cambia de sus pensamientos. Y bueno, te cuento un poco acerca de todos los judíos que estaban ahí dentro. Primero te conté que habían 7, que eran los integrantes de la familia, pero llega un personaje más a agregarse, que era un dentista, que era un doctor, que pues integra a estos refugiados y que este doctor comparte habitación con Ana y ella estaba muy molesta porque tenía que compartir lugar con él. Al principio como que, ay, qué padre, alguien más, y luego fue como que, o sea, alguien más, o sea, no tengo esta privacidad. Y ella está. Al principio del diario, Ana cuenta, por ejemplo, cómo está distribuido este anexo, describe casi perfectamente cómo es la empresa, cómo es el lugar, cómo están escondidos, cómo es la cocina, cómo es el baño, dónde está el almacén, cuenta todo, cuenta la organización que tienen, que los Van Pels tenían su habitación, que Peter tenía una habitación propia, que ella compartía con el doctor, que sus padres, muchas veces había tensión porque tenían mucho miedo de lo que pasaba. También su padre, pues obviamente seguía con la empresa porque tenía que seguir generando dinero, porque a ver, el que estar escondidos no significaba que ellos tuvieran la vida resuelta. Habían varias personas que eran sus auxiliares o sus ayudantes. Para mí son ángeles que Dios les dio a estas personas para que pudiesen sobrevivir. Ellos, pues, don Otto seguía trabajando, generando dinero y obviamente le daban su dinero, pues, vamos a llamarla así, el dinero que ellos podían conseguir y salía esta gente y en el mercado negro conseguían todo lo que ellos necesitaban, ya sea, pues, para
o sea, literal, leche, comida, materia prima. Sabíamos que sabemos por Ana que Peter se dedicaba, que es el hijo de los Van Pelt, se dedicaba a cortar leña para la estufa, para que pudiesen calentarse, para que pudiesen poder cocinar algo. Sabíamos que había una alacena, un almacén donde se guardaban la comida y se vaya racionalizando. Sabemos por Ana que Ana nos relata en esta historia que, por ejemplo, cómo van decorando la casa para que piensen que este anexo no estaba ocupado. Por ejemplo, ponen retazos de tela de diferentes colores, tamaños y costuras, que son las cortinas para que nadie vea lo que había dentro y que pensaran que era un lugar abandonado. Pues muy astutamente, ¿verdad? Ana tenía una personalidad extrovertida, una personalidad impulsiva, muchas veces sentimental, porque cuando ella relata en su diario, empieza a contar que sentía que había injusticias dentro de la casa y que al final era lo que ella mostraba y hablaba y decía, esto a mí no me parece, entonces la veían mal. Sentía que había injusticias. Ella relata todas estas frustraciones, estos llantos, este dolor que le causaba estar tanto tiempo encerrada y siempre había este anhelo de que vamos a salir, algún día nos vamos a ir y algún día vamos a salir de este lugar. En muchas ocasiones durante todo el diario, que se escribe desde julio de 1942 a agosto de 1944, escribe este diario Ana. Entonces en este diario va relatando varias cosas. Hubo temporadas, por ejemplo, donde escribía mucho y otras donde no escribía nada. Pasaban 2, 3 semanas y Ana no escribía absolutamente nada de lo que pasaba en ese lugar. Lo que sí podemos resaltar es que Ana pues estaba entusiasmada, pensando en todas las cosas que iban a venir después de la guerra. Todas las noches escuchaban la radio de Londres y de Nueva York, pensando en que escuchaban a Churchill diciendo, oye, ya pronto van a caer y pronto va a pasar esto y pronto va a acabar la guerra. Entonces, ella también relataba esto. La misma Ana relata que a Kitty no le cuenta todo lo que ocurre ahí, que pasan muchísimas cosas en el anexo y que le cuenta muy poquito, pero va relatando muchas cosas de lo que ocurre ahí, ¿no? La relación difícil que tenía con su madre, el amor que le tenía con su padre, pues sí, las rencillas que tenía con el doctor, el cariño que le tenía a las personas que les llevaban esta comida, que les llevaban toda esta ayuda, que era un matrimonio, los Mieves, que los ayudaban. Habían otras 2 personas que tienen nombres así medios, la verdad que no los pude saber cómo se pronunciaban. Les dejo los nombres para que ustedes sepan. Pero los ayudaban un montón. Va relatando que estas personas también se enferman. Uno de ellos le da cáncer, otro le da problemas en la úlcera, otro tiene problemas en el estómago y de hecho relata que cuando ellos no van a verlos, ellos se quedan muchas veces sin comida y sin esas raciones de comida que necesitaban. Entonces básicamente dependían absolutamente de estas personas que los auxiliaban todo el tiempo, porque sin ellos no iban a sobrevivir. De verdad, unos ángeles para la familia Frank y los Van Pels y el doctor. Estos personajes viven diferentes situaciones durante los 2 años que se encuentran ahí recluidos. Una de las cosas que, bueno, pasan 3 veces, entran ladrones a la empresa y ellos tenían miedo de que sea la policía, la SS, pero no, eran ladrones y no podían hacer absolutamente nada. Ellos tenían miedo que los ladrones se encontraran en el anexo, entonces básicamente eran callados, escondidos. Hubo una ocasión que sí entra la policía ahí a encontrar a los ladrones porque dieron el pitazo de que estaban unos ladrones ahí y entonces estaban muriéndose de miedo. También relata cómo la política le afectaba mucho, lo que decía Churchill, lo que decía el presidente de los Estados Unidos, las declaraciones del propio Hitler. Ellos sabían y leían y escuchaban lo que pasaba ahí. Otra de las cosas que a mí me llenaron de como mucha tristeza es ver cómo se iba apagando un poco la esperanza cuando los bombardeos llegaron a la ciudad de Ámsterdam. Contaba cómo la ciudad quedó destruida. Ellos estaban escondidos, muriéndose de miedo y sin poder ir a ningún lado. Sabían que me va contando en el diario también cómo se va desarrollando esta historia con Peter y todo el enamoramiento que hay, pues el primer amor, porque primero era como que me gusta, me atrae, me cae bien y empieza la plática y empiezan a ser confidentes, íntimos, básicamente íntimos amigos. Se da su primer beso, ella lo describe, pasa como ella va contando, va relatando poco a poco lo que ocurre.
ocurre que ella tiene tanta confianza en su padre que le cuenta, de hecho, de Peter y el padre le dice, no, o sea, este no es el momento, estamos encerrados, no es el momento adecuado, a lo mejor más adelante, pero ellos siguen teniendo este pequeño romance ahí dentro de la casa, del anexo, donde no. Una de las cosas que podemos resaltar es que Ana pensó, y de hecho escribió en su diario, que ella iba a publicar este libro que es La casa atrás, donde iba a contar lo que pasaba en este lugar y lo que ocurría. Ella quería ser una escritora famosa, contar lo que ocurría y todas estas situaciones. Sin embargo, pues le llega a la realidad, ¿no? La realidad donde pues desafortunadamente ellos no salen pues libres de esa casa, ellos los delatan. El último escrito que ella hace en su diario es del 1 de agosto de 1944, donde escribe pues, situaciones como muy de política. Y también otro donde empieza a hablar de la Ana pura, de la Ana alegre, de la Ana, como que ella empieza a hablar de ella como en tercera persona, describiéndose a sí misma, hablando desde otra perspectiva, ¿no? Diferente, ¿no? De quién es Ana. Desafortunadamente alguien los delata, se cree que fue un notario que paga, que le da el pitazo a la policía verde, que eran los de la SS, y les dice que pues se encuentran ahí recluidos 8 judíos. Esto porque supuestamente buscaba protección para su familia, delata a estos judíos. Los Franks, los Valpens y el doctor son descubiertos el 4 de agosto de 1944 y son llevados por la Policía Verde o la SS a campos de concentración que se encontraban todavía en Países Bajos. Posteriormente, en septiembre, son separados ya formalmente y son divididos, hombres de un lado y mujeres del otro. Otto, Peter y el señor Van Pelt se quedan juntos y los llevan a Auschwitz-Birkenau, pero en la parte de los hombres, y Margot, Edith, la señora Van Pels y Ana también se encuentran juntas, también las mandan a Auschwitz-Birkenau, pero pues en algún punto pues todos sufren de determinadas maneras. Desafortunadamente voy contándote qué pasa con cada uno de ellos de forma breve. En Peter se va a parte de un empleo que le dan ahí. Pues él se dedicaba a hacer las carreteras del campo exterior y Peter se va a este mundo a la edad de los 18 años. Cuando los rusos empiezan a caminar para ir a Auschwitz-Birkenau y querían pues liberarlo, pues los alemanes les dicen a todos los presos que podían caminar, sálganse de aquí, váyanse, y los llevan a otro campo. Peter, pensando que podía sobrevivir yéndose de ese campo, se va, pero desafortunadamente llega a otro campo terrible, más horrible que Auschwitz, donde había mucho frío, el trabajo forzado era terrible y desafortunadamente pues se va a este mundo por un tema de la colitis que se le inflama el intestino. El señor Van Pels llega también a Auschwitz, pero él estaba de 46 años, bastante, pues ya más grande, aunque pues todavía joven, pero pues no es seleccionado por los doctores de los alemanes y es mandado a la cámara de. Entonces es básicamente pues ahí pierde su vida. La señora Van Pels, la esposa de este señor, ella se cree que hay dos historias de ella. Una que yendo a uno de los campos, ella, los propios alemanes la tiran y pues ahí queda. Una prisionera más lo cuenta. Hay otra historia que dice que no, que llega al campo, pero se enferma y pues ahí también ella pues se va de este mundo al poco tiempo de que son capturados. En septiembre del 44, Edith, Margot y Ana son llevadas a Auschwitz-Birkenau. Ana pierde el cabello por completo porque los alemanes utilizaban el cabello como materia prima para correas de transmisión de los submarinos. Ellas pues están juntas, en algún punto las separan. Edith se queda en Auschwitz, donde es llevada a la barraca de los enfermos, donde desafortunadamente se va de este mundo por tifus. Luego a las dos jóvenes las llevan a Bergen-Belsen, que era otro campo de concentración que estaba lejísimos de ahí. La verdad es que iban de 3 a 4 días en trenes, sin comer nada, sin abrigos, sin nada que les pudiese ayudar.
La verdad que las condiciones de vida eran deplorables, no tenían buena alimentación. El tifus es una infección bacteriana que afecta el intestino, donde tienen fiebres altas, esto por estar en contacto con heces fecales y con orines. Entonces, imagínense, también desafortunadamente Margot y Ana son contagiadas de tifus y para enero y febrero de 1945 no se tiene con exactitud ni la fecha, ni el día, ni dónde se encuentran después los restos de estas dos jóvenes, pues dejan este mundo 2 meses antes de que los ingleses liberaran Bergen-Belsen. El único que sobrevive es Otto Frank, que él se queda en Auschwitz-Birkenau, en una de las barracas de enfermo, porque de hecho sí estaba enfermo y se queda ahí. De hecho, antes de que Peter se vaya al otro campo, le dice, quédate aquí porque yo estoy seguro que algo bueno va a pasar. El muchacho decide irse. A la semana o 2 semanas, los rusos, el ejército rojo, llega y libera Auschwitz-Birkenau para enero de 1945. Lo único que se mantiene son los cuadernos que son rescatados por las personas que fueron capturadas, que fueron los cómplices, bueno, los ayudantes de la familia Frank y los Van Pelt, son los que conservan los cuadernos, que de hecho son 3, no solamente es uno. El padre lo piensa mucho, analiza mucho qué debe hacer con los cuadernos de su hija y decide publicarlos. Él decide mostrar lo que Ana pensaba. Se dice que hay otras cosas que no ha publicado, que no se publicaron. El señor se va de este mundo a la edad de los 90 años, después de haber fundado este lugar que se llama la Casa de Ana Frank, donde muestra dónde estaba la casa, cómo era el anexo. Era una recreación de este lugar y cuenta la historia. Y él buscaba que pues se contara lo que pasaron los judíos, lo que vivieron, las tristezas, todos los derechos que perdieron y todas las cosas que pasaron ahí. A mí se me hace una de las historias más tristes, pero cuando te das cuenta que es un granito de arroz en medio de muchísimo que hubo, muchísima gente se fue a este mundo a causa de prejuicios, de pensamientos retrógradas, donde tú eres más importante o eres menos importante por tu color de piel o por tu origen o por tu religión. Se me hace de las cosas más terribles que el ser humano ha hecho. Quisiéramos pensar que esto no se ha repetido o que no se volverá a repetir. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que el ser humano es capaz de estas barbaridades y más. Después de más de 50 años seguimos escuchando estas historias que nos impactan y que nos duelen. Ojalá que no vuelvan a ocurrir, que estos conflictos dejen de existir y que el dinero o el poder no sea lo que mueva al mundo, sino la paz, la alegría, la armonía. Yo sé que suena como algo muy, muy fantasioso, pero solamente para que veamos que esta historia de una chica, de una familia, cómo fue tan triste y tan impactante, cuántas historias más no hubieron y que no nos vamos a enterar nunca porque cuando ellos se fueron de este mundo, pues esas historias se murieron con ellos. Espero que les haya gustado mucho el día de hoy, el video del día de hoy. Te invito a que comentes qué fue lo que más se te hizo curioso, que compartas este video con tus amigos, los quienes no han leído el diario de Ana Frank y pues les dé la curiosidad de saber de esta historia. Le des like y no te olvides de suscribirte al canal y para no perderte ninguna de nuestras historias, active la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que hay un video nuevo. Sin más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos el siguiente domingo. Te mando un beso. Adiós.